Soy Ismael Crot y soy el Project Manager de Riesal desde la Universidad de Guadalajara en México. Una prueba de sonido, estamos por iniciar, siendo las 2 de la tarde en punto, horario de Buenos Aires, 12 del mediodía, horario de la ciudad de Guadalajara. Les damos una cordial bienvenida a todos. Les agradecemos por su interés y participación en este webinar. Primero que nada, queremos agradecer a nombre de la coordinadora del proyecto, doctora Jocelyn Gacel, que estén con nosotros. Es el sexto de la serie de 10 webinars sobre internacionalización de la educación superior que Riesal tiene programados. Habrá 5 más que serán específicamente sobre buenas prácticas y serán con lógica después de que terminemos los primeros 10 sobre internacionalización de la educación superior. Riesal es la red regional para el fomento de la internacionalización de la educación superior en América Latina y el Caribe. Y es un consorcio conformado por 17 instituciones, universidades y organizaciones, mismo que ha sido constituido al ser aprobado y financiado el proyecto en la convocatoria 2016 de la Comisión Europea bajo el rubro de desarrollo de habilidades en la educación superior. La mecánica de los webinars que proponemos es la siguiente. Nuestro presentador dispondrá de aproximadamente 45 minutos y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Debido al número de participantes que somos en la sala, les pedimos escribir sus preguntas en el chat que aparece en la extrema derecha inferior de su pantalla, incluyendo su nombre, institución y país de origen. Nosotros en la coordinación de Riesal estaremos tomando nota de sus comentarios o preguntas, mismas que aparecerán en esta pantalla al final, y nuestro presentador podrá dar respuesta directamente. Sin más, doy lectura a que el tema de nuestro webinar el día de hoy es Desafíos actuales en el proceso de internacionalización en la cooperación universitaria en América Latina y el Caribe. Este webinar está a cargo de la institución socia, que en este caso es una asociación, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, con sede en Montevideo, evidentemente, pero nuestro conferencista, nuestro instructor del día de hoy, nuestro ponente, es el ingeniero Julio César Taylor, desde la Universidad del Litoral en Argentina. Este webinar será totalmente en español. Hemos tenido el gusto y el placer de tener webinars en inglés y en portugués. Tendremos próximamente otra vez en esos idiomas, pero en esta ocasión será totalmente en español. Les diré brevemente una semblanza sobre el ingeniero Taylor, ya que su currículum es bastante extenso. Julio es actualmente profesor de la Universidad Nacional del Litoral, en Argentina, y se desempeña como director del programa de fortalecimiento de la internacionalización de la Universidad Nacional del Litoral y director del Centro de Idiomas de la mencionada universidad. Actualmente se desempeña como asesor de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina. También actualmente es secretario adjunto de la Red Latinoamericana y Caribeña de Redes de Relaciones Internacionales de Instituciones de Educación Superior, RELARIES. También ha sido secretario académico de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, la AUGM, nuestra institución socia, con sede en la ciudad de Montevideo. También ha sido secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Litoral. Ha sido conferencista y expositor en distintos ámbitos y eventos académicos a lo largo y ancho de América Latina y Europa en temas relacionados a la internacionalización de la educación superior.
Y sin más, también evidentemente ha sido autor y coautor de distintos libros relacionados a la internacionalización y la cooperación de la educación superior en América Latina y el Caribe. Como verán, esto nos va a dar para más de 45 minutos, lamentablemente, y considerando el tiempo de todos. Yo cierro micrófonos y la cámara y le doy la palabra a nuestro conferencista del día de hoy. Julio, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias, Imael. ¿Se escucha bien? Entiendo que sí. Julio. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí en Argentina son las Julio, ¿me 2:10 de la tarde casi. Julio. Se escucha bien, pero tu video no está Sí, ¿se encendido. escucha bien? Perfecto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un placer poder interactuar con ustedes durante esta hora. He visto los asistentes y realmente me alegra muchísimo que haya gente, además muy conocida, muchos de ellos, de tantos países latinoamericanos y caribeños, que al fin y al cabo es la región por la cual creo todos trabajamos. Y antes de empezar, quiero agradecer especialmente a la coordinación del proyecto Riesal, proyecto muy interesante de la Unión Europea, y a las autoridades de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo que han confiado en mí para hacer esta presentación. El tema básicamente por el cual quiero expresarme es hablar sobre el proceso de internacionalización y la cooperación universitaria y la integración en América Latina y el Caribe. Y tal vez para empezar mi conversación conviene retrotraerse a lo que fue la Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó en el año 2008 en Cartagena, ya que a mi juicio es el gran evento por multitudinario y porque concentró la flor y nata de la educación superior de nuestra región, tal vez por primera vez, si bien hubo otra conferencia regional en el año 96 en La Habana, Cuba. Sin duda, por su magnitud, esta fue una conferencia, a mi juicio, fundacional. En la declaración muy interesante que se presentó en el año 2008, que fue construida por quienes estuvimos en buena medida allí, alrededor de 3.000 personas, ya se identificaba a la integración académica latinoamericana y caribeña como una tarea impostergable y necesaria para crear el futuro del continente. Y de alguna manera en ese momento se acuñó un término llamado internacionalización solidaria, ya que promovía la integración regional basada en la internacionalización solidaria y en el desarrollo de la cooperación intrarregional. Y finalmente me interesa destacar que en ese momento se sentaron las bases de lo que era la mecánica de esa cooperación a través de la construcción de un espacio de encuentro latinoamericano y caribeño de educación superior llamado Enlaces. Estos conceptos, entre otros, definitivamente marcaron políticamente el norte de lo que es la internacional o de lo que debe ser consensuadamente la internacionalización de la educación superior en nuestra región. Sobre esa base, me interesa conversar con ustedes inicialmente sobre las nuevas tendencias en el proceso de internacionalización. Probablemente para muchos de ustedes no sea nada nuevo, pero me parece interesante plantearlo antes de focalizarnos en América Latina y el Caribe.
Creemos que hay tres pilares para el proceso de internacionalización. Por un lado, la movilidad, no solo de estudiantes, sino de profesores, investigadores, administrativos y gestores. Por otro lado, la asociatividad internacional, a través de acuerdos bilaterales, de asociaciones multilaterales, de asociaciones estratégicas. Y finalmente, y de un modo mucho más reciente en el tiempo, la promoción de un currículo internacional en cuanto a contenidos, habilidades y competencias. Ahora, si en nuestra región hacemos un análisis de cuáles de estas acciones básicamente fueron llevadas adelante en los últimos tiempos, creo que podemos dividirla en tres grupos. Por un lado, acciones en las cuales nuestras instituciones de educación superior están cómodas, de hecho ya en general lo realizan y con cierta intensidad. La movilidad estudiantil, la movilidad de profesores, la participación en redes universitarias, algo muy usual en nuestra región latinoamericana, como lo veremos más adelante, los convenios, los acuerdos institucionales, las investigaciones conjuntas, la cooperación al desarrollo. Ahora, hay otra serie de acciones en las cuales nuestras universidades, en mayor o menor medida, se han incorporado en forma mucho más reciente o lo están haciendo actualmente, ¿no? Y que son acciones de internacionalización entendidas en todo el mundo. La oferta de programas de enseñanza de idioma y cultura locales, la movilidad del personal de administración y gestión, que hay muchas instituciones que trabajan muy bien en ese tema, pero que reconocemos es muy reciente, la recepción y la procura de tener estudiantes internacionales, la oferta educativa internacional y finalmente una tendencia muy fuerte a nivel mundial que es los acuerdos de trabajo conjunto a nivel de las carreras propiamente dichas, los dobles títulos, las titulaciones conjuntas. Y hay otra serie de acciones finalmente donde nuestras instituciones recién están empezando a trabajar, algunas ya desde hace unos años, pero si uno trata de globalizar América Latina, son acciones muy, incipientes, ya sea internacionalización de currículum como internacionalización integral. Aquí se me borró una parte, pero bueno, yo marcaba en esta transparencia una cronología de lo que acabo de enumerar. Internacionalización integral, creo que todos asumimos que tiene básicamente dos áreas de trabajo. Por un lado, la internacionalización del currículum, trabajar sobre las titulaciones de nuestras universidades para procurar un perfil internacional, y por otro, la internacionalización del campus. Estos son conceptos, no los voy a describir porque creo que lo conocemos casi todos, sobre internacionalización integral, con John Hatzick, que es uno de los padres un poco de estos conceptos y que en varios de nuestros países lo hemos escuchado con mucha atención. Y por otro lado, Betty Lisk, de Australia, que tal vez sea una de las expertas mundiales en lo que es la internacionalización del currículum. Ahora, sí que me interesa destacar ¿cuál es el objetivo de la internacionalización integral o el objetivo central de la internacionalización integral y consecuentemente de la internacionalización del currículum? A mi juicio son los estudiantes de nuestras universidades, tratando de alcanzar no solo con nuestro proceso de internacionalización a los estudiantes que participan de intercambios internacionales, que reconozcamos son un número ciertamente reducido sobre la población estudiantil de nuestras universidades, sino a todos los estudiantes de nuestra Casa de Altos Estudios, transformando entonces como objetivo central de nuestro empeño y de nuestro desarrollo institucional al estudiantado de nuestras instituciones. Es así entonces que las tendencias actuales de la internacionalización están asociadas a los conceptos de internacionalización del currículum, del campus, a la captura de alumnos internacionales, a procurar un staff docente más internacional, etc. Y deteniéndonos en los conceptos básicos de currículum y de campus,
tratamos de llevar a tierra, de poner en agenda laboral ese concepto tal vez un poco ambicioso llamado internacionalización del currículum. ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno, trabajando sobre las carreras de sobre las titulaciones de nuestras universidades, sobre los propios cursos que incluyen nuestras carreras, procurando internacionalizarlos a través de sus contenidos, a través de los docentes que no sean solamente docentes de nuestras universidades, sino también docentes invitados, pero incorporándolos formalmente al dictado de las asignaturas, armando grupos de trabajo con estudiantes de otras universidades, utilizando obviamente las facilidades de la tecnología, de la comunicación, como lo estamos haciendo nosotros ahora, que es algo barato y que derrumba las fronteras y las distancias. Realmente, al menos en Argentina, es muy poco utilizada esta mecánica que está disponible ya desde hace varios años. Y dejo un capítulo aparte en la internacionalización de currículum en lo que a mi juicio es una instancia superior de internacionalizar nuestras titulaciones, que son los programas cooperativos. O sea, aquellos programas que desarrollamos en cooperación con instituciones de otros países. Los programas de título conjunto, los programas de doble titulación, que tal vez sean los más habituales en nuestras universidades, porque el doble título simplifica enormemente las cuestiones burocráticas relativas a la legalización de los títulos universitarios en cada país, y una tercer pata de estos programas cooperativos que ha sido hasta ahora, creo, muy poco utilizada en nuestra región, que son los programas de títulos consecutivos. O sea, acuerdos de dos universidades para asociar de alguna manera títulos universitarios de distinto rango. Una carrera de pregrado con una maestría con un doctorado, de una manera asociativa para facilitar un tramo formativo completo al estudiante mediante el esfuerzo conjunto de dos instituciones. En cuanto a la internacionalización del campus, perdón, me olvidé de comentar algo que me parece muy importante. Estos programas cooperativos son cada vez más habituales en el mundo. Muchas de nuestras universidades tienen carreras de doble titulación, pero la gran mayoría de las universidades latinoamericanas y caribeñas que tienen carreras cooperativas lo tienen fuera de la región, con instituciones de otros países. Tema, por ejemplo, que está muy permanente en las discusiones de nuestro Grupo Montevideo, una asociación de la cual mi universidad forma parte, y que nos hemos dado cuenta de que sin querer tal vez tenemos más confianza con instituciones fuera de la región que con instituciones de nuestra región, y que choca este concepto claramente con esos objetivos declarados en la conferencia del año 2008. En cuanto a internacionalización del campus, creo que hay muchísimo camino por recorrer. En general, nuestras universidades no son amigables para los extranjeros, no solo para los estudiantes, sino para los profesores. Hablo en general, por supuesto, hay una gran cantidad de excepciones, pero creo que nos falta mucho trabajar en ese aspecto. Tenemos que adecuar nuestras normas administrativas. Muchas veces las propias normativas universitarias impiden en buena medida las acciones de internacionalización. Somos muy poco flexibles en ese aspecto. Promover el alojamiento y los servicios internacionales en nuestras universidades. Hay ciudades que son muy poco facilitadoras de la procura de alojamiento para extranjeros. Muchas de nuestras universidades no tienen servicios internacionales que favorezcan o que simplifiquen y ayuden a los estudiantes en el trámite de visas, etc.
ni qué hablar de normativas nacionales de visado que por supuesto en varios de nuestros países generan muchos problemas y quienes hacemos habitualmente gestión de las movilidades estudiantiles lo conocemos muy bien. Y finalmente, hacia el interior de la universidad, el uso y la facilitación del uso de idiomas extranjeros en nuestras instituciones, no solo para el trabajo diario, sino también para el dictado de cursos, etc. Con esos nuevos conceptos de internacionalización, de las tendencias de la internacionalización, tal vez mirémonos hacia adentro y veamos cómo estamos en casa, cómo estamos en nuestras instituciones. Y ahí sí que rescato nuevamente esa declaración que yo presenté al principio de la CRES 2008, donde nos declaramos en conjunto nuestro objetivo de ser una región mucho más solidaria, mucho más cercana y mucho más cooperativa. Y entonces es en la CRES el momento que de alguna manera se puso en un papel esta triada de términos que están muy relacionados entre sí, pero que no significan lo mismo. Por un lado, internacionalizar las universidades. En América Latina le agregamos el término solidariamente. En promover la cooperación, entonces, entre nuestras instituciones, una internacionalización para mejorar y no necesariamente para competir. Y finalmente, ese objetivo tan deseado a nivel retórico en nuestra región de la integración regional. De alguna manera, estos términos fueron amalgamados en esa conferencia de hace ya 10 años. Ahora, ¿cuál es la realidad? Y ahí sí me interesa, muchos de ustedes los conocen, pero me parece, quienes no lo conocen, muy interesante difundirlo, un estudio muy reciente que hizo el Observatorio OVIRET de Internacionalización de la Educación Superior, que es un observatorio de la IESALC de UNESCO, y que está radicado en la Universidad de Guadalajara, nuestros anfitriones de esta conferencia, donde uno de los resultados de un trabajo muy interesante, muy exhaustivo, que marca de cuerpo entero o describe de cuerpo entero la internacionalización en nuestra región de América Latina y Caribe. El libro se llama La educación superior en América Latina y el Caribe, un balance, lo pueden bajar de la página web del propio laboratorio Observatorio OVIRET, o que coordina Jocelyn Gacel, o de la propia web de la IESALC de UNESCO, y ahí tienen el dato, ¿no? Un solo resultado de este estudio. Cuando se le preguntó a las instituciones con qué regiones del mundo prioritariamente trabajan en la internacionalización, ¿cuál fue el resultado? ¿Nuestras universidades declararon que es América Latina la prioridad? No. Declararon a Europa y Occidental como la región prioritaria para la internacionalización. ¿Esto tiene razones? Sí, claro que tiene razones. Tal vez no vale la pena abundar ahora. Pero recién en segundo término colocaron a América Latina y el Caribe como la región prioritaria. Esa es la realidad. La retórica marca otra cosa, la realidad otra. Y otro dato que me parece importante señalar es que en una encuesta realizada por la International Association of Universities, Europa era la región geográfica prioritaria para la internacionalización en el mundo, mientras que América Latina y Caribe no fue seleccionada por ninguna región como prioritaria en primer lugar para la internacionalización, ni siquiera para nosotros mismos. Me parece un dato muy significativo que de alguna manera describe nuestra región y debemos asumirlo, ¿no? Tratando de mirar un poco a la región latinoamericana, claro, uno habla de América Latina y Caribe como una unidad y más resulta que somos una región muy heterogénea, en educación superior en concreto, donde he tratado de alguna manera de describir esta heterogeneidad. Hay países con una educación pública prácticamente mayoritaria a nivel de número de estudiantes universitarios,
Hay países donde la educación privada tiene una supremacía, hay países donde la educación es gratuita, hay países donde no, se cobran aranceles para el estudio, inclusive en las universidades públicas. Hay países con fuerte apoyo del Estado a nivel presupuestario en la educación superior, otros no. Hay países donde el ingreso a las instituciones es libre e irrestricto, o sea, un estudiante se inscribe libremente en la carrera que quiere y en la universidad que quiere estudiar, y otros que tienen exámenes de ingreso, etcétera, ¿no? Y esto creo que es una situación que no siempre asumimos los universitarios. Tal vez en la última conferencia regional, de la cual voy a hablar después, celebrada hace un mes en Córdoba, la Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018, quedó muy en evidencia. O sea, posturas universitarias claramente declaradas desde la perspectiva nacional y sin reconocer necesariamente que América Latina es mucho más que lo nacional y hay una gran diversidad regional. En cuanto a los procesos de integración, yo no quiero hablar de los procesos de integración y además no soy experto en ello, pero somos una región tan deseosa de integrarnos que tenemos un montón de procesos. Esto como un chiste lo digo, ¿no? Tenemos el Mercosur, la UNASUR, que es una iniciativa que está, creo, ya en sus últimos estertores, la Alianza para el Pacífico, el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, el ALBA, el NAFTA, todos procesos que no dialogan en general entre sí, son divergentes y están muy asociados en su desarrollo a los vaivenes políticos de nuestros países. No quiero hablar de ellos, pero sí quiero nombrar que casi todos tienen su correlato en educación superior. O sea, hay una vocación de los países de trabajar en cooperación y en internacionalización en educación superior. El Mercosur tiene varios programas, muy sujetos también a los vaivenes políticos de los países, a los cambios de la línea de los gobiernos, ¿no es cierto? Pero tal vez sea la región que más ha avanzado en cooperación interuniversitaria. El sistema de integración centroamericana también tiene su correlato en educación superior, con un montón de sistemas que están vivos, con mayor o menor nivel de desarrollo, con iniciativas asociadas a programas de movilidad estudiantil, al menos declarados. La Alianza para el Pacífico, todos estos procesos no tienen los mismos objetivos, ¿no? Yo simplifico un poco nombrándolos, pero la Alianza para el Pacífico tiene una plataforma de movilidad estudiantil creada hace pocos años. La UNASUR ha declarado la creación de un Consejo Sudamericano de Educación y otro de Ciencia y Tecnología, que al menos para Argentina no ha tenido ningún impacto en nuestras instituciones. En fin, todos estos procesos de integración de alguna manera declaran interés en trabajar en educación superior. Ahora, globalmente a nivel de nuestra región no hay ninguna iniciativa que alcance a toda la región latinoamericana y caribeña. Y como ejemplo de esto podemos tal vez nombrar la movilidad estudiantil, ¿no? En nuestra región, desde hace aproximadamente 15, 20 años, se ha tomado seriamente la promoción de la movilidad estudiantil y han aparecido desde el año 2000 hasta ahora, inclusive en algún caso antes, programas de movilidad que muchas de nuestras universidades participan. El programa PAME de la UDUAL, el programa Escala Estudiantil del Grupo Montevideo, el programa de movilidad de posgrado del Grupo Montevideo, el programa de movilidad estudiantil del CRISCOS, de una red de universidades de la región surandina,
que es probablemente el programa de movilidad más antiguo que existe en nuestra región, el programa Marca Mercosur, programas que no tienen un alcance solo latinoamericano, sino incluyen otras regiones, como algunos programas de la Unión Europea, el programa de la red Cinda, etc. Y programas que han ido articulándose entre las asociaciones nacionales de universidades de los países. Un primer programa que fue el GIMA, México-Argentina, por acuerdo de Anuyes con el SIN, un programa de Colombia-Argentina llamado MACA, por acuerdo de la Asociación Colombiana de Universidades y el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina, el programa BRAMEX entre Brasil y México, por acuerdo de Anuyes con el Grupo Coimbra, etc. Y más recientemente, y lo quiero destacar por separado, una iniciativa de Anuyes, de ASCUN y del SIN, o sea, de las Asociaciones Nacionales de México, Colombia y Argentina, que se han puesto de acuerdo en fusionar los programas GIMA y MACA en uno, que es el programa PIL. En la región también, claro, existe movilidad estudiantil a través de otras acciones, como el programa 100.000 Strong y el programa Ciencias Sin Fronteras de Brasil, que si bien con altibajo y está terminado y está cambiando, ha sido un programa de algún modo, yo diría, un poco doloroso para la región latinoamericana y caribeña, ya que el objetivo del gobierno brasileño en su momento fue promover la movilidad con un enorme número de becas de Brasil con otras regiones del mundo, y no permitiendo hacerlo con países de América Latina. Ahora, estos programas, si uno los pone en un mapa latinoamericano y caribeño, veremos que en general son subregionales, no incluyen la totalidad de la región latinoamericana y caribeña, como CRISCO solo tiene Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile, la Alianza para el Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, el programa Marca Mercosur, al igual que el programa de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, alcanza los países del Mercosur, y así lo vemos. Solo el programa PAMU Dual podemos decir que es geográficamente abarcativo de toda nuestra región, pero también debemos reconocer que el número de movilidades es escaso, ¿no? Ahora, todos estos programas, al describirlos, ¿qué demuestra? El desinterés de los gobiernos de nuestros países, porque de todos estos programas de movilidad, solo uno es financiado por los gobiernos de los países, que es el Marca Mercosur, ¿no? El programa de movilidad del Mercosur, que incluye becas de los países asociados al Mercosur. Ese es otro dato de la realidad, la ausencia de los gobiernos en la promoción de las acciones de integración regional. Para terminar con el capítulo de movilidad, a mí me interesa rescatar el programa PILA, que acabo de describir brevemente. Es un programa que tripartito nació recién el año pasado y que incluye alrededor de 500 movilidades por año. Ahora, a mi juicio, este programa puede ser la base de un programa latinoamericano de movilidad estudiantil que abarca todos los países, porque si los consejos de universidades nacionales de los otros países se asocian al programa PILA, sin duda iremos abarcando a toda nuestra región. Creo que es la gran posibilidad que tenemos a nivel de movilidad estudiantil de generar un programa global en nuestra región. Otro aspecto que yo, cuando pensamos cómo estamos en nuestra región, quería destacar es nuestra gran vocación de trabajo en red. Es probablemente América Latina la región que más redes de institución de educación superior tiene, ¿no? Grupo Montevideo, CRISCOS, UDUAL, la OUI, la Asociación Columbus, el RIACES,
RELARIES, el SUCA centroamericano, la Unión de Universidades Amazónicas, claramente vemos que, esta es una opinión personal, que ante la ausencia del trabajo de los gobiernos en procurar cooperación, las propias instituciones sí lo quieren hacer y procuran un mecanismo que encuentran que es justamente el de las redes universitarias. ¿Por qué las redes, a nuestro juicio, tienen un gran valor? Y porque facilitan el trabajo de cooperación e internacionalización de las instituciones. Una red acerca a las instituciones de distintos países, coordina sus actividades, las organiza, le da continuidad en el tiempo, facilita el trabajo de administración de los programas que se generan y genera una sinergia indudablemente muy fuerte que es muy difícil alcanzar en el trabajo bilateral entre dos universidades. Por eso, a nuestro juicio, el número de redes de nuestra región deberían incrementarse todavía más, porque sin duda es un mecanismo facilitador de primer orden. Y si además consideramos que los estados y los gobiernos nos dan dinero para hacer este trabajo y entonces las propias instituciones tenemos que financiar el trabajo en red, eso que parece una desventaja tiene una pequeña faceta ventajosa que es que nos da independencia de decisiones y son nuestras propias universidades que deciden marcar el camino de cooperación a seguir. Una breve referencia a lo que en lo personal dificulta mi entendimiento en lo que hace a los espacios de integración. Ustedes saben, hay dos espacios de integración en nuestra región. Uno es el espacio Enlaces, el que decretó la CREES 2008, que incluye países de América Latina y Caribe. Y otro que tiene mucho más yo diría marketing, que es el espacio iberoamericano del conocimiento, que es el que promueve básicamente el gobierno español a través de el financiamiento, que incluye entonces a los países de América Latina, España y Portugal. Yo creo que ambos espacios tienen un desarrollo muy lento, sin planes hasta ahora de acciones concretos y que de alguna manera deberían coordinarse mucho mejor. En lo personal creo que el gran espacio que nosotros debemos priorizar es el espacio latinoamericano y caribeño. Esa es la unidad, yo diría, histórica y política principal. En resumen, ¿cómo estamos hoy? Yo creo que podemos resumirlo en pequeñas, en una serie de conclusiones que a mi juicio son estas. Primero, no existe en América Latina una organización regional que promueva, gestión y financie la cooperación y la internacionalización de nuestras instituciones. O sea, no tenemos el paraguas como Europa lo tiene sí con la Unión Europea. Para mí es una falencia principal. Los gobiernos de los países no demuestran interés en la cooperación y la integración regional, ya lo hablamos. Existen buenos ejemplos en trabajos en red y en trabajos bilaterales y ahora trilaterales entre los consejos de universidades. Nos es muy difícil coordinar esfuerzos. No hay dinero externo a la cooperación en general, por lo cual la mirada hacia Europa con los programas de la Unión Europea es muy ayudada por los programas de la Unión Europea. Todas nuestras universidades trabajan en Erasmus Plus seguramente. La cooperación bilateral es muy baja, sobre todo en algunos países, y solo pongo como ejemplo acuerdos bilaterales de gran importancia como las dobles titulaciones, donde la gran mayoría son con
universidades extrazona y no internas. Y yo agregaría la baja formación de recursos humanos dentro de la región latinoamericana. No hay muchos ejemplos de esfuerzos que tiendan a promover una cierta homogeneidad en nuestras potencialidades universitarias a través de formar recursos humanos en colaboración entre nuestros propios países. Ahora, mirando al futuro, este es a mi juicio el estado de las tendencias de la internacionalización a nivel global y el estado de situación de nuestra región. Y entendiendo, haciendo una mirada al futuro, entendiendo que, o estando convencidos, por lo menos nosotros, de que las universidades de la región deben potenciar el desarrollo a futuro de una interesante y desafiante agenda de cooperación, sabiendo que no tenemos un contexto muy favorable, sí que me interesa remitirme a algo muy reciente, que fue la Conferencia Regional de Educación Superior, a la cual varios de nosotros pudimos asistir y que, además de haberse elaborado estudios específicos para preparatorio de esta conferencia, que cualquiera de nosotros lo puede bajar de internet en la página web oficial de la CRES 2018, de algún modo volvió a ser un hito esta conferencia, ya que reunió alrededor de 7.000 personas que, en teoría, pensamos la educación superior para los próximos, o el desarrollo de la educación superior de la región para los próximos 10 años. Dentro de la conferencia existieron 7 capítulos, uno de los cuales era concretamente un capítulo asociado a la internacionalización y a la cooperación e integración regional, donde muchos de nosotros participamos. De la declaración final de la conferencia regional, que insisto la pueden bajar completa, hay un capítulo específico o una serie de un texto dedicado a la internacionalización, de la cual me interesan rescatar algunas frases. Por un lado, creo que se confirma totalmente el espíritu de la conferencia regional de 10 años atrás en Cartagena de Indias. Primero, creo que se destaca que nuestra región no debe ser endogámica, o sea, debe actuar y desarrollar competencias que permitan a la región, sus países y sus ciudadanos actuar con pertinencia en escenarios complejos e insertarse de forma efectiva en una dinámica mundial basada en el conocimiento. Esto creo que está asociado a que nuestra región debe, a nivel universitario, trabajar y formar recursos humanos para insertarnos en forma plena en el mundo y en forma competitiva, ¿por qué no decirlo? Por otro lado, me interesa destacar que de la declaración he copiado textos tal cual dice la declaración, ¿no? La internacionalización debe propugnar una cooperación interinstitucional basada en la relación solidaria entre iguales, con énfasis en la cooperación sur-sur y la integración regional. Volvemos como sistema universitario regional a declarar que nuestro futuro de trabajo y nuestro éxito está asociado a la cooperación interinstitucional, a tratarnos como iguales y a promover la integración regional, rescatando el diálogo intercultural, por supuesto. Otras partes de la declaración. Me interesa finalmente nombrar las últimas dos. De algún modo
reclama de nuestras instituciones de educación superior procurar políticas de desarrollo institucional con una estrategia sistémica, integral y transversal. O sea, de algún modo requiere que nuestras instituciones se comprometan en este proceso de cooperación e internacionalización solidaria regional. Y de la misma manera vuelve a reclamar la creación de políticas públicas que apoyen el proceso de internacionalización y describe de alguna manera el proceso de internacionalización a través de términos como facilitar la integración académica regional, la movilidad de estudiantes y académicos, el reconocimiento de trayectos formativos internacionales, la dimensión internacional de los programas académicos y la colaboración internacional en investigación. Creo que la declaración ha sido clara en conceptualizar lo que debe ser el camino de desarrollo de nuestras instituciones. Ahora, ¿cómo llevar a la práctica estas recomendaciones de la declaración? A juicio personal, creo que fortaleciendo y extendiendo el trabajo cooperativo que realizan nuestros consejos de universidades, son, a juicio personal, los consejos los mayores responsables de promover el trabajo conjunto entre nuestros países, son a mi juicio los que tienen la representatividad global de las instituciones en cada país y es ahí el compromiso que tienen. Promover un sistema de créditos para América Latina, esto es algo ya más técnico, mucho se ha hablado del tema, hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Yo personalmente creo que un sistema de créditos que nos ayude a comparar nuestros programas académicos es muy importante, no solo para la movilidad, sino para la cooperación a nivel de las carreras. El desarrollo de políticas para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Somos una región muy, dentro de todo, con idiomas bastante similares y de hecho creo que hay que rescatar las lenguas locales y promover la enseñanza a nivel no solo de las universidades, sino de las escuelas medias del español y el portugués como ha sido prioridad en el Mercosur, aunque ahora mis amigos brasileños podrán decir ya no lo es tanto. El desarrollo de alianzas estratégicas y participación en redes, no quiero abundar en eso, ya hablamos bastantes. La creación y fortalecimiento de redes temáticas entre instituciones de tamaño relativo similar. Yo ahí me parece interesante detenernos un minuto en eso. Es muy habitual que las universidades quieran relacionarse con las grandes instituciones de América Latina. Yo creo que la calidad de una institución de ninguna manera está asociada al tamaño de la institución y tampoco está asociada a la fama, al renombre de la institución. Y creo que es mucho más productivo para una institución pequeña, por ejemplo, asociarse con otras instituciones de un tamaño relativo similar, buscando que esas asociaciones sean estratégicas, tengan un objetivo práctico de acciones concretas, ¿no? Esto tal vez se vea en los rankings, que es un tema que estuvo ausente en la Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en Córdoba hace muy poquito o muy poco presente, y que es un tema que no nos puede, no podemos soslayar, ¿no? Yo tengo un concepto de los rankings internacionales que de alguna manera son injustos con las universidades, ya que de alguna manera priorizan el tamaño de una institución para evaluar su calidad. No en vano, las instituciones de mayor desarrollo o mejor posicionadas en los rankings de América Latina y el Caribe son en general las más grandes. No todas, ¿no? Pero
en buena medida sí lo son. Yo creo que la región debe generar una política común con respecto a este esquema de medición de la calidad universitaria y no lo ha hecho hasta ahora. A nivel de recomendaciones, flexibilizar los programas, planes de estudio y calendarios académicos. Quienes trabajamos en movilidad sabemos las grandes dificultades que esta no flexibilidad genera. Promover en la región las carreras compartidas, títulos conjuntos y dobles titulaciones. Ya hablamos un poco de eso. Es realmente doloroso ver cómo nos interesa mucho hacer dobles títulos con Europa, en el Cono Sur sobre todo, esa es la realidad, y cuando vemos qué tipo de acuerdos hay de ese sentido entre nuestros países son muy escasos. Tenemos que generar tal vez iniciativas institucionales y de cooperación en internacionalización integral. En cuanto a la internacionalización del currículum, creo que tenemos ahí un largo camino de cooperación por hacer entre universidades que puedan compartir sus recursos, sea docentes, sus recursos materiales, en pro de generar carreras conjuntas de mejor calidad y reclamar a los gobiernos, como ya lo he dicho. Y ahora, para terminar, yo invito a que cada uno de nosotros mire hacia su universidad, ¿no? Y responda a este tipo de preguntas para saber si realmente nos interesa o no nos interesa trabajar en forma prioritaria en este espacio que es América Latina y Caribe, o si hacemos discursos para un lado y acciones para el otro, ¿no? En el plan de desarrollo de mi universidad, ¿qué lugar ocupa la promoción de la internacionalización? Es un lugar importante, se le asignan recursos económicos suficientes para solventar esa declaración de interés o no. ¿Es América Latina la prioridad en el proceso de internacionalización de mi universidad? ¿Realmente lo es? En las acciones que nosotros desarrollamos, ¿le damos prioridad a nuestros pares latinoamericanos o no? ¿Son los estudiantes el objetivo central del proceso de internacionalización institucional? Cuando uno ve los esfuerzos que la institución hace y los recursos económicos que pone en ello, en temas de internacional, ¿son los estudiantes el objetivo central? Y finalmente, la gestión de la internacionalización en nuestras instituciones involucra o alcanza todas las áreas de gobierno y de gestión de la universidad, o solamente es un problema asociado a nuestras oficinas de relaciones internacionales. Yo creo que estas preguntas, de alguna manera, su respuesta marca claramente nuestras políticas institucionales y el mejor modo o la mejor persona para contestar estas preguntas, a mi juicio, es el rector de una institución, ¿no? No solamente nosotros los de las oficinas de relaciones internacionales. En fin, creo que se me agotó el tiempo. Yo quiero agradecer la paciencia que han tenido en escucharme y creo que el diálogo que viene ahora es mucho o será mucho más fructífero que lo que yo pueda haber aportado. Muchas gracias. Isma, no te escuchas. Ismael, no te escuchas. Error de dedo, disculpen. Muchas gracias, Julio. Ahora invitamos a todos nuestros colegas y socios de América Latina y el Caribe a que escriban sus preguntas o comentarios en el chat
lo estamos recabando, lo estamos incluyendo y en un par de minutos o menos estaremos haciendo llegar las primeras preguntas para que Julio amablemente eh, sostenga un tipo de diálogo, la manera en que nosotros creemos más eficientemente poder expresar la voz de los que nos están escuchando y viendo y que tú puedas dar respuesta. Julio, nos hace una primera pregunta. Creo que con esta podemos iniciar en lo que Sí. terminamos de recolectar los comentarios que están apareciendo en el chat. La pregunta es, estimados, ¿nos podrían precisar por qué se separa la internacionalización de la cooperación en educación superior? Bueno, yo creo que hay una faceta de la internacionalización que no está asociada necesariamente a la cooperación universitaria. Cuando uno procura, por ejemplo, hacer educación transnacional, o sea, ofertar una formación afuera de las fronteras de su propio país, yo creo que esa educación transnacional, que de hecho es internacional, puede ser hecha para cooperar internacionalmente, o sea, una universidad ofrecer una formación en un país donde no existe esa formación, y eso para mí es cooperación, es promover hacia el otro país una mejor formación de su personal, o puede directamente ofertar una formación con interés económico. Esa formación, que no necesariamente es de calidad, es internacionalizar su oferta académica, pero sin el interés de hacer cooperación internacional. La captura, perdón, tal vez la captura sea un término no correcto, procurar captar estudiantes internacionales hacia la universidad no necesariamente es una acción de cooperación, porque si el interés es económico, es ganar dinero con esa captura, eso no es cooperación internacional. En cambio, una doble titulación, por ejemplo, es compartir recursos docentes para crear una carrera entre dos instituciones de otro país, es claramente una acción de cooperación. No sé si he sido claro, trato con ejemplos de describir que internacionalizarse no necesariamente es hacerlo a través, es en Muchas cooperación gracias, Julio. internacional. En lo que se publica la siguiente pregunta o comentario, aprovecho estos minutos o estos segundos para confirmarle a todos los asistentes que estamos grabando el webinario y que una vez que lo hayamos editado, estará publicado en la página de Riesal que tenemos en YouTube. También les haremos llegar por correo electrónico la liga a todos los inscritos en este webinario.
Bueno, ahora Brenda García de la UDEM, Universidad de Monterrey en México, pregunta, ¿cómo convencer a los líderes de las instituciones de educación superior en Latinoamérica a apostar por la internacionalización solidaria? Muchas veces estas intenciones se quedan en nivel de las oficinas de relaciones internacionales y no puede haber un seguimiento formal. Te dejo el micrófono, Julio, y después continuamos con el... Sí, muy breve. Yo creo que no hay ninguna receta al respecto. Tal vez como ejemplo, en nuestra universidad hemos utilizado básicamente estrategias asociadas a tratar de generar eventos sobre internacionalización, sobre cooperación, bajo el esquema de que si alguien de afuera dice las cosas, siempre más escuchado que alguien de adentro, ¿no? Entonces, en nuestra universidad lo hemos invitado a Jesús Sebastián, que muchos de ustedes conocen, a Hans de Witt, y tratando de que el auditorio, el público, sean justamente las personas con poder de decisión. Y luego sí pelear mucho en que el tema internacionalización esté plenamente incorporado a los planes de desarrollo institucional. No tengo fórmulas, pero les comento qué hemos hecho nosotros. Yo creo que otro esquema muy importante es el trabajo en red. En redes universitarias donde los rectores deben periódicamente reunirse con rectores de otros países y funcionarios, no solo rectores, es una muy buena medida para que entiendan que la dimensión internacional es parte esencial Muchas de la gracias, vida Julio. universitaria. Ahora Walter nos pregunta, ¿cuán viable es la asociación de otras universidades en el programa PILA? ¿De qué depende más allá de la voluntad política? Te dejo el micrófono. El programa PILA es un programa entre México, Argentina y Colombia, entre ANUYES, ASCUN y el CIN, el Consejo Interuniversitario. Cualquier universidad mexicana, colombiana o argentina que esté asociada a estas redes puede formar parte del programa, pero está limitado a esos países y a esas instituciones. No alcanza a otros países todavía. Lo que yo creo que los consejos de universidades de los otros países tienen la gran chance de incorporarse al programa y a través suyo incorporar a las universidades Muchas de gracias, esos Julio. otros países. Ahora María Fernanda Tovar nos hace el siguiente cuestionamiento. Quiero saber cómo se integra la investigación como otro eje de trabajo en internacionalización. Potencializar la generación de conocimiento para la región. Adelante. Este tema, a mi juicio, es el más complicado. En general, las oficinas de relaciones internacionales, casi todos nosotros trabajamos en ellas, así que lo sabemos, no tienen en su agenda de trabajo la investigación. Suele ser gestionada y administrada por otra área de la universidad. Y eso no es fortuito, es justamente porque, en mi opinión, los investigadores son muy independientes. Si hacen investigación con pares de otros países, lo hacen per se, lo hacen con quien ellos quieren, no con quien la universidad les pide. No sé si me explico. Es una actividad muy libre la investigación, donde el investigador en general procura asociarse del modo que más le conviene. Y el otro aspecto terriblemente limitativo en América Latina es la falta de dinero. Es muy difícil investigar sin cash, sin dinero. Y si ustedes piensan
entre nuestros países cuáles son los programas bi o multilaterales de investigación, encontrarán que prácticamente no hay, o mejor dicho, son muy, muy escasos. Inclusive en el Mercosur, el dinero, hablo del Mercosur como probablemente el sistema de integración o uno de los sistemas de integración más desarrollados en la región. A nivel de investigación no se han hecho cosas demasiado significativas. Hay algunos ejemplos, pero muy pocos. Un investigador, para asociarse con otro, necesita procurar una fuente de financiamiento y es más fácil por ahí conseguir fuente de financiamiento entre nuestros países con Europa que entre nuestros propios países de América Latina. Muchas gracias, Julio. Ahora, Jenny Rebolledo nos comenta que le gustaría conocer cómo desde las áreas de formación básica profesional puede realizarse la creación de redes o la internacionalización. Te dejo el micrófono. No termino de entender bien la pregunta, pero la creación de redes es pura voluntad de los actores. Las redes no son todas iguales, son distintas, digamos, ¿no? Hay redes de universidades, UDUAL, OUI, AUGM, son redes de universidades, pero también hay redes de facultades y también hay redes temáticas, o sea, que nuclean a profesores, a docentes de una disciplina determinada en pro de un trabajo cooperativo, colaborativo, de presentar buenas prácticas, etc. Eso tiene que ver directamente con las iniciativas de las personas, de las facultades o de las universidades, ¿no? Si uno se queda en su oficina, va a ser difícil que acuerde. Y de la imaginación, perdón, a mí me parece muy importante también el tema de la imaginación. Si uno trabaja en un tema determinado académico y tiene cierto roce internacional, puede tranquilamente buscar pares en otros países y compartir su trabajo, porque para eso no hace falta dinero. Con el Skype y las TICs uno puede estar, como lo hacemos nosotros ahora, en distintos lugares geográficos conversando y, ¿por qué no?, trabajando en conjunto. Es cuestión de Gracias, decisión. Julio. Ahora Yajaira Oviedo nos pregunta, ¿cómo asumir la movilidad más inclusiva a todos los actores educativos? Bueno, para mí es muy simple, dando becas, financiando la movilidad. Buena parte de los programas que yo presenté tienen la misma base económica de financiamiento, que es que las universidades ponen dinero. Y como en general, del mismo modo, la universidad, los intercambios se acuerdan en forma bilateral, en forma de ida y vuelta, ¿no? Si yo recibo un alumno de tu universidad, tú recibes uno mío. Y cada uno paga alojamiento y comida en su propia sede y la universidad que envía al estudiante, si puede, le da ayuda económica para pagar el pasaje. Ese es el modo, a mi juicio, inclusivo para que estudiantes de recursos económicos limitados, que vienen de familias de recursos económicos limitados, puedan participar de la movilidad. Yo creo que eso es un concepto muy claro en América Latina, donde tratamos en lo posible de no limitar a los chicos y a las chicas que tienen familias de altos recursos la movilidad. Muchas gracias, Julio. Bueno, la siguiente pregunta va muy en tono a la anterior. Claudia Almazán comenta que en su institución su gran reto es el dominio de un segundo idioma, en específico del inglés. Esto les impide tener acceso a opciones de financiamiento y becas de movilidad. Opina Claudia Almazán que es un problema común. ¿Cuál es la opinión de Julio Taylor? Sí, claro que
por lo menos en Argentina, y me animo a hablar más desde mi país, es un problema muy importante para la internacionalización. En nuestras universidades en general, si uno quiere abrir un curso en idioma inglés, ese curso no debe ser obligatorio para los estudiantes y doy solo un ejemplo, y seguramente hay excepciones, pero claro que es una limitación. Para abrir una oferta en idioma inglés, sin duda una oferta académica, sea un curso, una escuela de verano, una actividad que procure recibir estudiantes internacionales, claro que si se hace en inglés es una gran ventaja, y al menos en buena parte de nuestras universidades no encontramos los profesores con un dominio lingüístico suficiente para, teniendo el conocimiento y teniendo la experticia, poder ofrecer esos conocimientos en otro idioma. Creo que hay mucho trabajo todavía por realizar en ese sentido. Gracias. Esta es nuestra última lámina de preguntas debido a el tiempo que tenemos asignado para el webinar. Olga Roberts comenta que entiendo que los estudiantes es el foco de la movilidad y hacia ese norte se han realizado verdaderos esfuerzos. ¿Qué tanto se ha realizado para los docentes? Eso es muy, en mi experiencia, es muy diferente según las instituciones. Yo creo que hay instituciones que facilitan mucho la movilidad internacional de los docentes y otras que lo dejan de algún modo a sus posibilidades. Yo creo personalmente que eso depende de la institución. En una institución que quiere internacionalizarse, debe internacionalizar a sus docentes y entonces debería generar programaciones internas o estrategias para facilitar la movilidad internacional de los mismos. En aquellos docentes, eso también depende mucho de los países, ¿no? Yo entiendo que hay países, tal vez Brasil, en los cuales buena parte de los profesores de las universidades tienen una experiencia internacional importante porque, entre otras cosas, han estudiado en el exterior y entonces es mucho más posible para ellos mismos procurarse sus propios fondos con proyectos, etc. Ahora, en una institución donde la planta de profesores no es muy internacional, creo que es una estrategia básica ayudarlos a que sean más internacionales, no solo permitiéndole la movilidad internacional, sino también, y por qué no, promoviendo que se formen a nivel de doctorado y si es en otro país mejor. Gracias, Julio. Ahora, Carmen Bogado, de la Universidad Nacional de Itapúa, comenta o pregunta que si se podría contar con un ranking a nivel latinoamericano. Te dejo el micrófono. Hola Carmen, una gran amiga del Grupo Montevideo. Sí, claro que se puede pensar. Yo creo que hay, o en mi valoración hay rankings que son confiables. Por ejemplo, el ranking SIMAGO, no sé si lo conocen todos, SCIMAGO, que es un ranking iberoamericano de universidades, pero que mide solamente la investigación. Y eso entonces los hace en función de los parámetros tradicionales de medición de la calidad científica, ¿no? Y es un ranking no latinoamericano, pero iberoamericano. Hay otros que a mí me dejan mucha duda porque radican la mayor parte de la opinión para ubicar a una universidad en el ranking en la reputación. Y la reputación es algo, por un lado, muy estanco en el tiempo. O sea, cuando una universidad es famosa para los próximos 100 años, ¿no es cierto? Entonces, hace extemporánea la valoración. Hay un tango en Argentina que dice la fama es puro cuento.
pero eso creo que no se aplica a nivel de las universidades. Y en cuanto a la pregunta concreta de Carmen de si podría haber un ranking, sí, pero yo antes de evaluar la posibilidad de que exista, yo creo que habría que discutir para qué los rankings y qué estrategia regional debemos tomar, digamos. Y yo no soy enemigo de algo que ya está impuesto en el mundo, pero creo que deberíamos discutir para qué y cuál es nuestra posición sin dogmas. Creo que esa oportunidad se perdió en la conferencia regional donde prácticamente esta discusión no existe. Gracias, Julio. Modesto Robledo, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México, te pregunta que si es que en tu universidad se ha evaluado el impacto académico de la movilidad estudiantil y docente, y si nos puedes compartir el instrumento de evaluación. Nosotros como institución propiamente no lo hemos hecho, pero sí hemos participado de un proyecto de investigación financiado por un programa del Mercosur que se llama NEIES, en el cual nos asociamos con universidades amigas de Uruguay, de Brasil y de Paraguay, y hemos sacado unas conclusiones que por supuesto podemos compartir con Modesto y con quien quiera. No vamos a inventar la rueda, pero fue al menos un intento que hemos Muchas gracias. hecho, sí. Y nuestra última intervención antes de cerrar, Carlos Almanza, de la Cooperación Universitaria Rafael Núñez, lo tuve que buscar en internet porque no entendía qué significan las siglas. Una de las conclusiones de la CRES 2018 es que la educación superior pública debe ser gratuita. Eso les garantizaría recursos oficiales para promover la internacionalización y la movilidad. No ocurre igual en las privadas, cuyos costos se asumen vía matrícula y venta de servicios. En su experiencia, ¿cuál es el panorama en Latinoamérica sobre la financiación de recursos para promover la internacionalización entre universidades latinoamericanas y la integración regional? Yo creo que el tema financiamiento de la educación superior es un tema muy complejo porque tiene varias facetas y visiones, depende del país desde el cual uno habla. En la conferencia regional sí que hubo una fuerte orientación hacia la educación gratuita. Reconozco que eso en buena medida ocurre porque buena parte de las 7.000 personas que participaron de la CRES eran de Argentina, entonces hubo un cierto sesgo en las discusiones por una cuestión propia de la cantidad de personas que estaban ahí, ¿no? Muchos de los cuales eran rectores y funcionarios de universidades. Yo soy muy respetuoso de los sistemas de financiamiento de la educación superior en los distintos países, porque inclusive la educación gratuita, que claramente promueve el acceso a estudiantes de bajos recursos, en nuestro país se da un fenómeno actual que ya no es suficiente, porque buena parte no, pero una parte importante de la población de bajos recursos, el problema que hoy tienen los jóvenes de ese quintil más pobre es que no terminan la escuela media. Entonces, tener una educación universitaria gratuita no les permite, no acceden igual porque no terminan la escuela secundaria. Para el tema de la internacionalización, yo creo que la institución debe generar esquemas de financiamiento, de ayuda económica para los chicos de bajos recursos, pero si además quiere promover
la movilidad estudiantil sin apoyo económico, o sea, para aquellos estudiantes cuyas familias pueden pagar el estudio, debe hacer acuerdos con instituciones del extranjero que permitan esa movilidad también. ¿Por qué no hacerlo? Muchas gracias, Julio. Con esto damos por concluida nuestra intervención. Agradecemos a todos los que estuvieron aportando comentarios, preguntas, estuvieron atentos a la ponencia de ingeniero Julio Taylor desde la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. A nombre de los 17 miembros de este consorcio en Europa, América Latina y el Caribe que conformamos RIESAL, les agradecemos su interés y atención. Les recordamos que nuestra página electrónica se encuentra, lo están viendo aquí mismo en este momento en la pantalla, se encuentra la información sobre la calendarización de nuestros webinars, los próximos 4 que nos quedan de los primeros 10 sobre internacionalización de la educación superior y los próximos 5 sobre mejores prácticas. Agradecemos también a nombre de la coordinadora del consorcio, la doctora Jocelyn Gacel, y les mandamos un cordial saludo y abrazo a todos los socios y colegas a quienes conocemos en persona hasta el día de hoy y a los que estamos próximos por conocer, y un solidario abrazo a los colegas en Nicaragua que tuvieron que salirse del chat porque lo estaban evacuando en su edificio. Rogamos porque la situación se normalice a la brevedad. Les enviaremos la notificación de que la grabación de este webinar está lista en unos días próximos a través de sus cuentas de correo electrónico y evidentemente si ya tienen la costumbre de visitar nuestro canal en YouTube, lo encontrarán. Gracias y sin más, estamos atentos hasta la próxima. Buen día a todos.